Para mí fue chimbo igual cuando hicieron la intervención conmigo de saber que yo soy alguien intransigente. No entendía. Porque uno le pone tanto, muchas veces, tanta energía de uno mismo a deseos infinitos que uno puede llegar a tener en la vida, que cuando no se dan, coño, duele. Es jodido. Pero no es un deseo mío no hacer música, es algo que le pertenece a otra persona, es un agente externo a mí. Y me costó mucho saber que eso lo hacía ella desde el amor. Queremos llegar a lograr algo, o eso que queremos en un punto de vista un poco inalcanzable, o no sabes cuándo lo vas a tener, simplemente sabes que lo quieres y ya está. Yo la forma en la que me voy a referir a ti que me hiciste daño va a ser de esa misma manera, despectiva, con arrogancia, con ego. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del globo terráqueo donde te encuentres. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio nuevo del Antipodcast de autoayuda. Ajá. Hola, ¿qué ¿Qué pasó? más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te ¿Estás sientes bien? ¿Tú tú? estás bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Ok. Hoy vamos a hablar sobre... Un tema medio controversial, medio hueco, porque es que te puede meter ahí en un cuestionamiento, una reflexión importante que todos tenemos que hacernos de tanto en tanto, porque el tema va evolucionando. No importa en qué punto de la vida estés, cabe totalmente. Hoy vamos a hablar sobre la vida no es siempre lo que queremos. Es así. No siempre termina siendo lo que tú esperabas que fuera. Y ya. Porque en el camino van cambiando cosas, vamos viviendo vicisitudes que a veces son muy buenas o a veces llegan a ser catastróficas, pero el punto es que nunca está planeado Y así pasa. y hay que aceptarlo. Yo tengo muchas preguntas con respecto a este tema porque tiene muchas aristas y siento que dentro de nuestras realidades cabe mucho. Para mí, este tema me toca la fibra, por decirlo de alguna manera. Y un punto bastante quizás vulnerable porque a nivel personal, quizás en el momento en el que me encuentro en mi vida, nada es realmente lo que yo pensaba que iba a ser. Yo estoy a punto de cumplir 30, así en el borde de los 30, con lo cual me siento sumamente contento. Hay gente como que se alarma por el peo, yo no. Em, Pero pero en efecto, no estoy ni remotamente cerca de lo que de se lo que, supone que... de lo que yo creía. Incluso hace 5 años, quizás, ponle 6 años, me hubieses dicho que yo estaría aquí el día de hoy y no te lo creo. No te lo creo. A nivel personal, a nivel emocional, a nivel profesional, etcétera, nada realmente es lo que yo pensaba que iba a ser. Por lo tanto, me toca mucho eso. La vida no siempre es lo que queremos. A veces la vida es lo que necesitamos, más no lo que queremos. Es que siempre va a ser así. Siempre va a ser un lado contrastante de la idea de algo versus la realidad. Y cómo se te ve, cómo vives esa realidad, cómo lidias con la idea de lo que se supone que tú deberías estar haciendo, pero te está pasando algo. Tengo 30 años y yo pensé que iba a estar viajando y tal, y tengo un chamo. Y yo iba a tener 4 empleos y tal, y estoy en bancarrota. Y ay, no sé qué, ¿sabes? Y así pasa y hay que hacer algo al respecto. Pero entonces, no sé, ¿tú crees que la vida o en este aspecto es realmente imprescindible lo que queremos o en realidad como contraste, quizás la vida es más para las cosas que necesitamos, para nuestra evolución humana, espiritual, no importa en lo que creas, em, es en efecto una evolución constante, es para crecer, se vino para acá a crecer y evolucionar. Se Y viene para en, acá a crecer y a exacto. y a evolucionar, a cambiar, a mutar, como lo quieran ver. Ujú. Pero es necesario saber
que no necesariamente va a terminar siendo un resultado de lo que estabas buscando, pero saber qué quieres hacer es importante. Y otra cosa es lo que necesitas para poder lidiar con lo que pase. Claro. Porque de pronto te toca de niño tener que aprender que ya tu papá y tu mamá no están porque ocurrió un accidente. Así de trágica pasan las cosas en la vida. Entonces, ¿qué puedes hacer para eso? Buscar dentro de ti la fuerza para lidiar con eso. Qué pasa cuando tengo problemas en el trabajo? ¿Qué necesito para poder ser un ser humano útil para la sociedad? El proceso de querer es muy importante porque quizás me baso otra vez en mi propia realidad. Quizás yo quería muchas cosas que no se dan y quise mucho realidades en mi vida que no terminaron siendo como lo son hoy. Y eso me llevó a enfrentarme a puntos vulnerables de mí mismo en donde me vi quizás quebrado dentro de mi propia percepción, intentando, quebrado en un sentido entre comillas, ¿no? Quebrarte te permite el paso de la luz a través de esa rendija y verlo de un punto de vista distinto en donde no todo es oscuridad, pero no se puede negar que duele, que es doloroso el proceso de quebrarse por creer que es realmente imprescindible tanta querencia. La querencia o la necesidad de que algo suceda como deseo. Romper esa realidad de forma constante con cosas que pasan en la vida te va forjando, ¿no? Pero entonces te pones a ti mismo en ese proceso, o me pongo, me he llegado a poner a mí mismo en ese proceso de resistencia al cambio de lo que quiero, porque uno le pone tanto, muchas veces, tanta energía de uno mismo a deseos infinitos que uno puede llegar a tener en la vida, que cuando no se dan, coño, duele. Es jodido. Que exactamente eso es lo que necesitas, que duela. Necesitas que sea un momento oscuro, necesitas que no se pueda entender, porque si no te pasa ese proceso de no sé qué está pasando, no sé cómo hacerlo, ¿cómo logras esa solución? La única forma en la que obtienes una respuesta a algo que desconoces es haciéndolo. Ujú. Y vas viendo cómo lo vas solucionando a medida que va pasando el tiempo. De pronto, lo que hiciste hace 2 años para poder compensar lo que un desamor te hizo, hoy, gracias a que ya has pasado 3 relaciones o 2 relaciones más, lo vives de una manera más amena, a pesar de que sigue siendo doloroso, a pesar de que sigue siendo un momento incómodo. Pero la forma de haberlo atravesado varias veces y de formas distintas te hace esa fuerza, te Ujú. hace no una coraza para taparte y que tú eres indestructible, no, es que te abres tanto a ser vulnerable tantas veces que eso te ayuda emocionalmente a estar constantemente, bueno, mira, me pasó esto en este momento y esto fue lo que viví, lo agradezco, a diferencia de quizás hace 5 años, yo hablando de mi Voldemort, por ejemplo, no, esa tipa tal, no sé qué, y lo ven, ¿sabes? Que quizás la forma de referirme hoy de ella es como, si yo pasé por ella, me fue horrible, pero ya no es la misma forma de hacerlo con un énfasis que sea específicamente negativo, a pesar de que solamente fue negativo. Ujú. Esa fue una manera en la que yo hice como ese cambio de paradigma para mí, porque Ujú. pensaba que, bueno, si tú me haces daño a mí, yo la forma en la que me voy a referir a ti que me hiciste daño va a ser de esa misma manera, despectiva, con arrogancia, con ego, que bolas que tú me hiciste y tal, sin que yo haya tenido ningún tipo de participación para nada. Entonces, obviamente, si yo tengo la posibilidad de ya ver las cosas hoy de forma distinta, eso lo dio, esa elasticidad emocional la dio el hecho de haber tenido que pasar por eso. Y eso es lo Ujú. que necesitas para poder ser fuerte frente a algo, Claro. pasarlo. Y no hay una forma de hacerlo de que sea adecuada. Eso me hace pensar que querer, a veces incluso dentro de la mejor de las intenciones,
es contraproducente, ¿no? A veces desde querer o desde ese mismo deseo, queremos creer que sabemos que queremos, Pero pero no pasas, realmente exacto, no pasan así las cosas. exactamente. Y cuando llegas a cierto punto de cumplirlo o no cumplir lo que querías, te das cuenta que de repente no había tanta querencia, no lo querías tanto como creías, ¿no? O al revés, o lo querías más y nunca pudiste hacerlo. Por ejemplo, yo, o sea, me pone en un... am, me pone quizás en un proceso más vulnerable, porque de repente siempre he querido ser el mejor papá, pero de repente no he sido el mejor papá en ocasiones, me explico. Y no tienes que ser un hijo de puta para no ser un buen padre o no sentirte un buen padre. Quizás a veces mi hijo requiere mucha atención de mí y solamente quiere jugar porque es su mundo y yo estoy hundido en trabajo, hundido en el buen sentido de las cosas y tengo muchas cosas en mi cabeza, vicisitudes, cosas que resolver, diligencias, etcétera, y no le presto la atención debida y después me hace sentir mal, ¿sabes? Porque es como, eres el papá, tienes que estar ahí, ¿sabes? Y a veces uno se proyecta en lo que uno vivió antes y quiere simplemente hacerlo mejor, no porque lo que antes estaba mal, sino que uno siempre quiere ir mejorando, quiere ser mejor, ir limpiando quizás el camino que uno transitó. De repente en algún momento he querido ser la mejor pareja y tampoco lo he sido, ¿sabes? Y es difícil aceptar dentro de ese proceso de, en el que realmente tienes muchas ganas de hacer ciertas cosas y, y no se dan. Entonces, querer no está mal, siento yo, pero aceptar también es un proceso muy... Por eso es que exactamente ese es el reality check que necesitas. Por eso se necesita la vicisitud para poder ser fuerte. Es que no tienes otra opción. Y no hay otra forma de hacerlo. Es como, sí, tienes que sentirte como un papá de mierda, entre comillas, porque es lo que toca en ese momento, para darte cuenta que no lo eres. O para darte cuenta de lo que está pasando y tener conciencia y asumir patrones de conducta que sean entonces adecuados a lo que tú realmente quieres hacer. Y se convierte luego siempre en lo que tú quieres hacer para ti. No en la expectativa de que cómo se supone que yo debería ser el papá según nadie, según yo. Según lo que yo Exacto. aprendí de lo que yo vi de mi papá, según lo que yo aprendí de lo que yo vi de mi mamá. Y así vamos. Pero es eso exactamente, es ser vulnerable y hacerlo mil veces hasta que lo vives cada vez más chévere. Pero Y es que, tiene que pasarte así, y es que al final es súper fácil cagarla en cualquier en tipo lo de que vínculo, sea. ¿no? O sea, a veces siento que es hasta un poco imposible no cagarla Pero, y es pero necesario. tampoco es el hecho de que no quieres hacer algo porque sabes que te vas a sentir mal, lo vas a dejar de hacer. Lánzate a la aventura a sentirte mal a ver qué tal. Exacto. Siéntete mal contigo mismo. Ujú. Mírate a ver en el espejo, a ver qué no te gusta de ti. Porque es muy fácil decirlo, no, es que tú no, es que tú no, es que tú no, pero ¿y yo? Exacto. Y Y uno yo, y mismo. yo, y quién me ve a mí de verdad para decirme a mí las cosas en mi cara, yo solo. Sí, Y porque ese proceso duele. en los procesos más oscuros en donde realmente te sientes solo, no hay nadie. Por mucho que, o sea, yo no me siento solo en la vida, gracias al universo y a Dios y a muchas cosas. He encontrado compañía en todo ese proceso, pero cuando realmente se trata de verte tu propia espalda, por decirlo de alguna manera, ahí no hay nadie que te esté ayudando a doblarte. Y es chimbo ese, es chimbo saber que para mí fue chimbo igual cuando hicieron la intervención conmigo, de saber que yo soy alguien intransigente. No entendía. Y me pasó lo mismo como, ya va. Pero hay gente que me quiere, que me está diciendo algo para que yo mejore, para que yo pueda hacer algo. Entonces, si alguien me está diciendo la costura que yo tengo.
Exacto. Porque me abro a sentirla, a que vean, mira, este soy yo sin capa, sin decir nada, este es lo que usted, y eso pega y choca, pero es lo máximo porque no hay otra opción. Y así pasó en ese momento, entonces aprendes a agradecer de que sí, consideren en un momento que soy un papá de mierda, pues, porque ahora sé que no lo soy. Ahora puedo hacer algo en pro de eso. No es que me quedo en ese estado perpetuo de estar siendo una persona chimba para mí y por extensión para los demás, sino que ahora puedo darme cuenta de mí, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo y me hago responsable. Entonces, bueno, eso está buenísimo. Sí, está bastante bien. Y me siguen surgiendo más preguntas y más preguntas. Yo siempre me pregunto por qué nos aferramos tanto a cumplir los deseos, ¿no? ¿Por qué, o si está bien realmente tener tanto apego al proceso de cumplir los deseos? Uno se propone tantas cosas y tantas cosas van cambiando que a veces es mejor desapegarse de eso, ¿no? Yo creo que cuesta porque en mi experiencia, a mí siempre me ha parecido que cuando yo estaba intentando hacer música y aprender de producción de música y hacer esto, yo tuve muchos problemas con mi mamá, por eso mismo, porque ella no quería que yo hiciese eso. Hoy en día entiendo que, bueno, en su momento existía el miedo a, es que tú que vas a estar haciendo de productor de música, obviamente la experiencia de ella viendo a las personas que están haciendo música son bohemios, tienen problemas con estupefacientes, están metidos en inconvenientes legales y es como lo que normalmente se presenta de los cantantes que a mí me gustan o los cantantes que a ti te gustan, etcétera. Y es como esa realidad que ella asumió en su momento que era lo que iba a pasar conmigo. Y ella en su forma de protegerme quiere que yo de alguna forma evita que yo me involucre con la música. Pero no es un deseo mío no hacer música, es algo que le pertenece a otra persona, es un agente externo a mí. Y me costó mucho saber que eso lo hacía ella desde el amor. Yo al principio pensaba que eso lo hacía ella porque sencillamente quería joderme la paciencia y ya está. Yo llegué a un punto a pensar que incluso Y lo soltaste. que yo le caía mal a ella por eso, te lo Pero, juro. pero ese proceso que era tan importante para ti, ¿lo soltaste o lo afianzaste desde otro punto de vista? Tuve que hacer la guerra en contra de lo que ella me quería vender a mí. Te volviste la gente Entonces, de cambio. exactamente. Pero siendo el agente de cambio, creé mucho caos. Porque quería hacer daño sabiendo de que yo sabía que si yo hacía eso, también él sabía que eso a ella no le gustaba. Y Claro. por esa razón me afincaba más en hacerlo. Y no me importaba que me regañara si estaba reparando una corneta en mi casa, si estaba agarrando la computadora a escondidas para hacerlo. Claro, como Primero porque me rebeldía, gustaba a pues. mí, pero también quería estar en forma rebelde de que quiero hacer lo que a mí me da la gana y ya está. Claro. Entonces siempre como tuve esa iniciativa yo conmigo mismo de querer hacerme sin saber que me estaba haciendo a mí, pero también sabía que quería hacer daño y sabía que eso le molestaba a ella y también por esa razón lo hacía. Entonces ahí mi inversión energética fue como, yo con el tiempo, ¿no? Me di cuenta como, ¿para qué? O sea, porque de esa forma pudo haber sido una transición de eso a hacer lo que hago hoy para mí sin tener que haber pasado por ese momento de caos. Pero como no lo entendía tampoco, y así como ella lo quería hacer conmigo desde el amor, Ujú. a mí no me importaba. Yo también estaba en ese momento de rebeldía, pues. Conecto muchísimo con eso porque me hace pensar que el apego y el desapego no son polos opuestos, sino un círculo que va Sí, cambiando de exacto. polaridad. Porque en efecto, quizás te apegaste en un momento a ese proceso de tu deseo de convertirte en algo o en alguien que tú veías en el futuro, pero la realidad que te tocó requería cierto nivel de desapego. Y el Exactamente. desapego era, me desapego de esto, pero me apego a mí.
Exactamente. O sea, lo Porque, suelto allá, pero no dejo de ser yo. y el problema que sucede, que es lo que normalmente he visto en otros amigos que también son productores, es que como existe la lealtad familiar, tú te estás desapegando de paso de los valores que ellos quieren que tú tengas para ti como persona, que para que tú sigas ese mismo patrón de conducta. Por eso es que para los padres es muy, muy difícil entender, no es que yo quiero ser tatuador. ¿Cómo así si yo soy ginecobstetra? Claro. Yo hice esto para mí, esto es lo que a mí me funciona y yo quiero que tú hagas algo que también te funcione porque a mí me funcionó. Ujú. Y pasas por encima del deseo y la necesidad de otra persona, otro ser humano que no tiene nada que ver contigo, es tu hijo, no eres tú en una subdivisión tuya, no, Claro, es otro ser humano aparte de ti, que claro. vive contigo, que tú debes guiarlo y toda la vuelta, pero eso lo entendí con el tiempo. Claro, Y el pero hecho de, tenías que pasarlo para, o sea, si no lo hubieses pasado, quizás simplemente nunca hubieses aprendido eso. no, exacto, y quizás todavía hoy siguiese dando pingazos a la gente que viniese a decirme algo distinto a lo que yo profeso para mí, Vivirías en conflicto. vivir en conflicto con gente, tal cual. Sí, creo que requiere tanto desde el apego como el desapego, requiere cierto punto en la vida rendirse, ¿no? Tienes que rendirte. Rendirte ante el flujo de la vida y Porque para mí era demasiado recibir caos, coño. brother. Sí, sí, es como, mira, ya, y llegó un punto en el que, chama, yo no quiero pelear más. Era eso, ya basta. Yo no quiero seguir peleando, no me quiero levantar otro día con otro problema y ya está. Pero eso lo decidí cuando me vine para acá, para Caracas. O sea, eso yo no lo decidí allá. Yo lo decidí estando acá en Caracas con gente que me quiere, con gente que me estaba apoyando para mi vuelta y yo les seguía dando golpes a ellos porque es lo que yo había aprendido allá. Entonces me tocó entender de que yo estaba haciéndole daño a la gente que me quiere y Pero es el propio, al final no nace desde un punto de vista o desde una raíz mala. No nace no, desde eso. no nace naturalmente por incertidumbre, es desconocimiento total. Sí. O sea, mi mamá, yo la quiero mucho hoy. O sea, ya no, ahorita no, hoy no está pasando nada de eso raro, pero Dile a tu lo mamá que, que la ama ahorita. si Pasa el dile, video. llámala, llámala, Pásale un llámala, porque no mensaje. importa lo que haya pasado, agradece. Porque yo agradezco que pasó eso y de la forma en la que pasó. Si no, no hubiese sido la persona, el ser humano que soy hoy, se lo debo. Creo que al final se requiere desapego para poder continuar y apego para sostener ciertas cosas desde la parte más sana Es que que son tenemos. necesarias ambas. Son polos opuestos de una misma moneda y el hecho de satanizarlos también nos invisibiliza como Estoy humanos, en ¿no? desacuerdo que se satanicen ambos. Creo que son necesarios para que aprendas de un lado y aprendas del otro, porque ambos tienen costura, ¿sabes? Ambos no están diseñados para hacerte daño, están diseñados para que te hagas a ti. Y hacerse uno duele, cuesta. Entonces, aprendan de ahí. Oh. Entonces, en la vida vamos transitando y con eso vamos agarrando experiencia, en el mejor de los casos. ¿Estas experiencias son ventajas o desventajas? Bueno, no creo que sea ni lo uno ni lo otro. ¿Verdad? Yo siento que la experiencia realmente es el camino del medio, como quien dice. La experiencia es lo que transitas para tú tener percepción amplia o no sobre lo que está pasando a tu alrededor. Bueno, para tener criterio sobre algo. Porque si no te pasa nada, ¿cómo avanzas? O sea, serías autómata, Si no sería un netamente un robot. proceso racional siempre. Podríamos decir que lo sé todo por haber leído N cantidad de libros. Y eso ya sería lo único que es la verdad, la verdad Esa verdad, verdadera. esa verdad, exacto. Pero no es así. Por mucho que entiendas algo, puedes no saberlo. Es que a veces, normalmente a mí me pasa que tú puedes tener la idea de algo y te documentaste sobre algo, información que conseguiste X. Ujú. Y luego te llega la realidad Y no sabes cómo y no actuar. sabes exactamente. Y se supone que tú habías visto o tú habías leído o tú habías escuchado tal cosa y de repente te llega algo que está dentro de ese mismo marco.
de operación y tú, ¿y ahora qué? O cuando en la vida te das golpes con las mismas piedras. Me explico, llega algo que ya te había pasado con alguien, en una situación, en el trabajo, con una pareja, lo que sea, o con la misma persona. Pasa algo otra vez, porque es que la vida está hecha como prediseñada con total meticulosidad para que te des cuenta de las cosas que aprendiste o no. Claro, entonces yo creo que si repites el patrón, algo está pasando contigo, hay que chequearse uno. Yo no creo eso. O sea, no creo que sea malo. Creo que en No, la vida te prueba, me explico. claro, Te dice, claro, vamos a ver si aprendiste verdad, pues. exactamente. Ya Y vi te que pasaste pone, la vamos a ver si aprendiste. es a eso lo que me refiero. O sea, te ves para que te veas tú. Ujú. Si, tú dices que tú eres el cuatro pistola, pero en el Ajá. pecho arrechísimo. Agarra ahí para decir, a decir, Dale, aquí te vas a poner de verdad de esa forma. dale. Te pusiste así de verdad, si es cierto, entonces ok, vamos al siguiente escalón, porque ahora viene otra vaina distinta, ahora viene otro peo, no es que se quita, no es que ya pasaron todos, no, ahora viene algo más complejo, Ujú. con mayor nivel de profundidad. Y es así, yo lo he vivido de esa forma, para mí. Si tú crees que no te ha pasado todavía, espérate. Siéntate ahí un momentico, eso te va a pasar en algún punto y cuando te pase, ah, es que yo lo había hecho, ya está, no lo vuelvo Sí, a sí, hacer. sí. O lo voy a hacer de otra forma a ver qué tal. O aprendes, o te lo llevas de materia de arrastre porque lo vives en otra vida. Si es que crees en la reencarnación, si no crees en la reencarnación, pues todo pasa aquí y ya, y se muere, te moriste y ya negro, pum, se cayó el telón. Pero yo creo que sí pasa, yo creo que es necesario que tengas experiencia. Y la experiencia es buena, la experiencia es mala, pero ten experiencias. Y dispón tu energía, tu ser, tu yo a tener la experiencia. No porque es que yo sé que eso es malo, bueno, no lo voy a hacer. Obviamente, no estamos incitando aquí a que la gente haga cosas extrañas. Ujú. Sencillamente, bueno, ve a ver si ahora mudarte de ciudad te puede servir o no, aunque sea una incertidumbre porque no sabes qué Claro. va a pasar. Ey, porque el apego te puede llevar Vívelo, a no vívelo, vivir cosas. vívelo a ver qué tal. Mira, o bueno, en el mejor de los casos, prueba otra comida, a ver qué tal. Si quieres algo más sanito, algo que no te vaya a hacer daño al 100%, prueba en otro restaurante otra comida que tú dijiste que eso no te gusta, que tú no comes eso, a ver qué tal y ya está. Ujú. Y es poner a prueba eso y yo vuelvo a lo mismo. La elasticidad emocional la creas solamente con patrones de conducta repetitivos en base a desconocimiento. Entonces, al final, el concepto principal del episodio es la afluencia, el fluir, poder ir caminando en medio de toda esta expectativa, el apego, el desapego, lo que queremos, lo que no, y todo ese proceso, a mí me hace considerar el deseo o la querencia de una forma distinta como la vemos normalmente. Queremos llegar a hacer algo, queremos llegar a lograr algo, como que si ese deseo fuera algo intangible futuro. Yo voy a llegar allí. Eso también pone el deseo o eso que queremos en un punto de vista un poco inalcanzable o no sabes cuándo lo vas a tener, simplemente sabes que lo quieres y ya está. Quizás en cambio para mí sea más tangible poner el deseo en el presente y en el ahora, que es realmente lo único de lo cual tenemos cierto control. Desearlo ahora como algo que ya tienes, no como algo futuro, te permite utilizar el deseo como un motor, como, sí, como leña para el fuego, ¿no? O carbón para la parrilla, no sé, lo que tú quieras hacer o decir. Pero tener ese deseo presente porque es la energía que tú imprimes para irte moviendo hacia lo que viene después es más tangible y más sano que simplemente vivir o existir en ese constante
vacío de algo que quieres. Fluir a través de ese deseo o con ese deseo y no desear algo que no tienes. Perpetúa quizás un proceso de inexistencia de uno mismo o del vacío de uno mismo. Yo lo que considero para la reflexión de este episodio es que el control es importante, pero el control que puedas ejercer tú contigo y ya. Es decir, recibes el estímulo externo a ti y tú decides qué haces con eso. Tú decides si eso te hace sentir mal para siempre o si eso te hace sentir bien para siempre. Porque tener el control de la situación y buscar la forma de jalar por aquí, quitar para este lado para tú poder caminar, te desgastas. Y te desgastas más rápido de lo que crees. Yo considero de que hay que tener control sobre las cosas que hacemos, no del que nos pasa. Y con eso yo he aprendido a vivir más tranquilo. Porque soy una persona que soy muy meticulosa con las cosas que hago y soy milimétrico. Pero aprendí también que ser milimétrico puede ser una cárcel. Y eso puede atropellar a la gente que está a mi alrededor que posiblemente no sean igual que yo. Entonces, ¿cómo lidio yo con el hecho de que Anthony no es de esa misma forma en la que yo soy? Porque quizá yo soy más fuerte a la hora de decidir y tomar decisiones a diferencia de ti, por ejemplo. Yo soy muy, muy, muy radical. Pero eso no quiere decir de que porque soy radical no vaya a entender que hay cosas que no son radicales que también van a pasar y que también debo sentirme agradecido con eso con eso que me sucedió. Entonces no aprendí a no tener el control sobre de las situaciones, sino que a pesar de que lo que está pasando, yo voy fluyendo, voy ahí dándole. Eso mismo que tú estabas diciendo, del hecho de estar fluyendo en la vida, para que vivas. Porque es que no es lo mismo estar allí, que es que tú tienes que hacer esto para entonces yo, porque es que yo tengo que tener el control de ti para yo sentirme que eso está bien. Entonces, no. Y eso te puede pasar en pareja, te puede pasar con la familia, te puede pasar con los amigos, en el trabajo, con tus chamos. No. Fluyan, aprendan a ser ustedes sin atropellar a nadie. A nadie, a ninguno. Y vivan lo más en paz que puedan conseguirse con las herramientas que tengan hoy, con lo que hayan conseguido de su pasado, con lo que ustedes saben que van a dar mañana. Hagan las paces con su futuro, con su pasado y ahí es más Yo chévere. traigo, yo traigo de manera reflexiva también y desde mi propia vivencia, que es lo más real que tengo, el concepto que quizás muchos de aquí se estén encontrando hoy porque yo nunca lo había visto antes hasta ese momento que lo viví. Yo hice un retiro meditativo intenso y extenso durante 12 días, alejado del mundo enteramente, sin ningún tipo de conexión con más nada que no sea meditar y comer y dormir. Em, Me hizo conectar con partes bastante invisibilizadas de mí mismo e invisibilizadas por mí mismo. Y uno de los conceptos que traje a mi vida presente y que saqué de allí fue anicca. ANICCA, que es un concepto que viene de la cultura hindú, de la práctica meditativa del Vipassana, en donde anicca se vuelve una ley universal, inquebrantable, porque es la ley de lo impermanente, eso es lo que significa anicca. Es aceptar la realidad tal cual es, no desde lo que queremos, no desde lo que queríamos o desde lo que querremos, sino justo aquí y ahora. Y aceptar que todo lo que existe es impermanente. Es la ley de la impermanencia. Entender que cada cosa que existe tiene un principio y un fin, te arraiga al presente, porque no tienes otra manera de vivirlo que no sea aquí, estando justamente donde estás. Y lo traigo como reflexión a esto,
Porque si vivimos en anicca, si vivimos entendiendo la ley de lo impermanente, el apego y el desapego, el deseo y todo lo que nos mueve en cierto punto y nos hace sentir que tenemos o perdemos el control, Desaparece. se Exactamente. disipa. Porque al Así que final nada, todo es impermanente. vivan hoy, aquí, con los que están ahí, los que están escuchando al lado contigo, o los que no, y agradece. Las citas para el siguiente Gratitud. miércoles, humanos. Estos episodios se están poniendo violentos, ¿viste? Si te Epa, gustó, dinos si te gustó, dinos qué te ha parecido este episodio o los episodios comenta. anteriores. Déjanos tu comentario, que para nosotros es súper importante. Nos hace querer seguir aquí, nos hace esforzarnos un poco más cada día y cada vez que nos sentamos para hablar Así que nada, entre nosotros, suscríbete, dale para like, ustedes. comenta, comparte y Comparte. nos vemos el siguiente miércoles. Así que nada, toma agua, cuídate que le caen bachacos, haz ejercicio y come lechuga. Y pórtate bien, loco, pórtate bien, loca. Adiós. Un proceso de inexistencia de uno mismo o del vacío de uno mismo. Mierda.